Uno de los mayores apocalipsis que ha vivido la humanidad ocurrió hace unos 74.000 años en el territorio de la actual Indonesia. Fue la erupción de un supervolcán en el monte Toba. También fue la mayor erupción de la Tierra en los últimos 2 millones de años. Ni siquiera la tragedia de Pompeya, cuando el volcán Vesubio destruyó toda la ciudad, fue de tal magnitud. En el momento de la erupción del Toba, la humanidad estuvo más cerca que nunca de la extinción, y el problema no fue el volcán en sí, sino las consecuencias que vinieron después. Algunos estudios sugieren que entre 3.000 y 10.000 personas pudieron sobrevivir al periodo posterior a la erupción. Durante la catástrofe, el Toba liberó millones de toneladas de ceniza volcánica y hollín. Esta nube se extendió por el cielo bloqueando el sol en la India, Indonesia y sobre el Océano Índico. Algunos científicos afirman que el mundo estuvo varias décadas sumido en un invierno volcánico. Mira por la ventana cuando el tiempo está nublado. ¿Ves cómo las nubes grises cubren el cielo? Pero aún así, dejan pasar la luz del sol. Fue mucho peor durante la erupción del Toba, ya que el dióxido de azufre de la ceniza volcánica reflejaba la luz solar. El polvo y las cenizas no se asentaron durante mucho tiempo, pero volaron por todo el planeta y destruyeron a una gran cantidad de seres vivos. Muchas plantas no pudieron sobrevivir por la falta de luz solar. Además, la temperatura de la Tierra descendió varios grados, lo que provocó nuevos desastres. En el mundo actual, la temperatura no afecta tanto a los habitantes de nuestras ciudades, pero para la naturaleza, incluso los cambios menores pueden acarrear consecuencias catastróficas. Por ejemplo, las plantas y los insectos pueden vivir a la misma temperatura durante miles de años, pero una fuerte ola de frío los destruye. Esto provoca que muchos animales no tengan suficiente comida para alimentar a sus crías. La población de todas las especies en estado salvaje disminuye. Los antiguos pobladores de la época sobrevivían cazando animales herbívoros y recolectando bayas, frutas y setas, pero la erupción destruyó casi todo. Además, la falta de luz provocó una carencia de vitamina D. Como resultado, la gente se moría de hambre y también sufría de depresión. Sin embargo, algunos científicos creen que muchas personas sobrevivieron a este periodo con bastante facilidad, especialmente los que vivían en la costa de Sudáfrica. El océano recibió los daños más leves de la catástrofe y las tribus que vivían cerca del agua podían capturar muchos peces. Sin embargo, estas versiones aún no han sido probadas. Los científicos siguen intentando construir una imagen precisa del desarrollo humano luego de este apocalipsis volcánico. Unos 50.000 años después de la erupción del Toba, cuando el sol atravesó por fin las nubes grises y la ceniza se depositó en el suelo, la naturaleza y las personas empezaron a restablecer el equilibrio anterior. Pero los tiempos cálidos no volvieron enseguida, pues la edad de hielo ya había comenzado, y ese problema fue mucho más grave, ya que duró miles de años. La disminución de la actividad solar y los cambios en la órbita de los planetas provocaron fuertes descensos de temperatura. El frío constante cubrió casi todo el globo, obligando a todos los seres vivos a emigrar y luchar por la supervivencia. Animales tan poderosos como los mamuts y los tigres dientes de sable no pudieron sobrevivir a la edad de hielo, pero el Homo sapiens fue capaz de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. La gente se escondió en cuevas, hizo hogueras y mejoró sus habilidades de caza. En cierto sentido, la edad de hielo hizo más fuerte a la humanidad. En el mundo moderno, estas condiciones meteorológicas pueden causar importantes problemas a la economía mundial y crear crisis financieras en todo el mundo. El último periodo similar a la edad de hielo ocurrió a principios del siglo XIX. El monte Tambora, situado en Indonesia, entró en erupción y lanzó al cielo millones de toneladas de piedra pómez, hollín y ceniza volcánica. Las personas que vivían en los alrededores sufrieron los daños más graves en los primeros minutos, pero después las consecuencias de la erupción empezaron a llegar a todo el mundo. La ceniza volcánica volvió a bloquear la luz solar y provocó uno de los años más fríos en Norteamérica y Eurasia. Este año, 1816, es más conocido en la historia como el año sin verano. La nube de ceniza aumentó la humedad y bajó la temperatura en muchas zonas. En el verano de 1816, en Europa Central y Occidental y en Norteamérica, el clima húmedo y el frío destruyeron las cosechas. Los precios de los productos subieron y los pobres perdieron el acceso a los alimentos. La logística y el transporte también se vieron afectados.
En aquella época la gente utilizaba caballos para desplazarse, y como la avena también se encareció, muchos no podían permitirse mantener a estos animales. Se cree que esas circunstancias inspiraron al inventor Carl Drains para inventar la primera bicicleta del mundo. También existe la teoría de que la erupción del Tambora ayudó a la creación de Frankenstein. Varios escritores, entre ellos Byron y Shelley, se reunieron en la villa de Suiza, donde empezaron a escribir historias fantásticas. El mal tiempo y la lluvia al otro lado de la ventana inspiraron a Mary Shelley, quien escribió una historia sobre el Dr. Frankenstein y su monstruo. Hoy en día, el volcán sigue activo, pero ya no representa un peligro. Si volviera a entrar en erupción, ¿estaríamos preparados esta vez? Lo más probable es que haya menos consecuencias, ya que disponemos de tecnología, grandes incubadoras e invernaderos donde cultivamos ganado, verduras y frutas. Por supuesto, el invierno provocará una crisis durante todo el año, pero podremos sobrevivir a ella fácilmente. En la década de 1930 se produjo otra catástrofe, pero esta vez no fue causada solo por la naturaleza, sino también por las personas. En aquella época, muchos países dependían en gran medida de los cultivos. Se sembraban vastos territorios. La gente se dedicaba en exceso a la agricultura. Por eso, cuando comenzó una grave sequía, el suelo se agotó rápidamente. La tierra se quedó sin los nutrientes necesarios para el crecimiento del trigo y el maíz. Esto provocó que la capa superior del suelo se convirtiera en un polvo muy fino. Entonces, los vientos del este y el oeste azotaron estados como Colorado, Nebraska, Texas y Oklahoma. Levantaron el polvo en el aire y formaron espesas nubes. Este periodo se considera la época más dura de la Gran Depresión. Es el Dust Bowl. Duró 8 años y obligó a muchas personas a abandonar sus hogares y trasladarse a otros estados. Las tormentas de polvo llegaron a ser tan fuertes que bloquearon el sol en Washington, D.C. Ciudades enteras quedaron cubiertas por la lluvia de arena, lo que provocó muchos problemas respiratorios. Incluso los capitanes de los barcos que navegaban por el Océano Atlántico informaron que el aire estaba contaminado. Terremotos potentes, erupciones de supervolcanes, inundaciones, incendios y huracanes han barrido del planeta a especies enteras de animales, pero el ser humano siempre ha sobrevivido en las condiciones más difíciles, así que no te preocupes por el próximo cataclismo. La humanidad lo superará. Eso esperamos. Pero, ¿y si ocurre alguna catástrofe global? Por ejemplo, la caída de un meteorito enorme o el envenenamiento de la atmósfera. En ese caso, lo mejor sería encontrar una isla remota o volar a la luna. Lo principal es tener la oportunidad de regresar. Después de todo, tarde o temprano, el apocalipsis termina y es probable que la Tierra quede como nueva. Otra opción es vivir en un búnker subterráneo con grandes reservas de alimento y oxígeno. En el mundo viven unos 8.000 millones de personas. Para que la humanidad vuelva a prosperar tras el apocalipsis y restablezca su población, bastará con que haya entre 100 y 500 sobrevivientes. Ha habido casos en la historia mundial en los que pequeñas tribus de unos cientos de personas han vivido durante siglos e incluso milenios. Sin embargo, para ello habría que abandonar las megaciudades. Las grandes metrópolis solo importan alimentos, dependen en gran medida de los campos de cultivo y las cosechas. Durante una catástrofe global, nadie llevaría comida a las ciudades. El hambre provocaría un caos total. Para vivir bien, la gente tendría que escapar de sus ciudades e imitar las costumbres de quienes vivieron a principios del Neolítico. Fue hace unos 12.000 años, justo después del final de la última glaciación. En aquella época la gente vivía separada en pequeñas aldeas. En cada una de ellas la población oscilaba entre 200 y 1.000 personas. Vivían de forma independiente, se proveían de alimentos y formaban grandes familias. De hecho, no es tan mala opción después del apocalipsis. Cultivar verduras en una pequeña granja, comer alimentos sanos y disfrutar de la naturaleza suena tentador.